decían, no se pongan, gracias, ahí hay alguien que ha tenido piedad, compasión. Vamos a orar por Marcos, está de viaje, Pedro está disfrutando ahí en el retiro de matrimonios y también me enteraba hace un ratito atrás del fallecimiento de la hermana Isabel, ellos pastores en Barcelona, la esposa de Pedro. Vamos a orar por toda la familia. Yo tuve la posibilidad de estar con mi esposa hace un mes en su iglesia y pudimos disfrutar, comer, charlar. Pero bueno, para los que no estaban al tanto, que creo que serán pocos, ya se estaba desarrollando una enfermedad y ha partido esta mañana. Así que siempre que un hermano se va, es un ganador, es un vencedor, pero la pérdida queda aquí. Entonces vamos a unirnos también como iglesia y orar por ellos como familia y orar también por la palabra en el día de hoy. Señor, gracias. Una mañana más presentamos la vida de nuestros pastores, de Marcos, de Pedro, que ahí donde ellos están puedan ser un canal de bendición, aportar crecimiento, edificación a las vidas que tú les has encomendado, pero también, Señor, llorar en esta mañana con los que lloran, ser uno con la familia de Abraham, de Pedro, por toda la iglesia ahí en Barcelona, que tú estés trayendo consuelo a sus corazones y trayendo convicción de que es un hasta pronto, de que algún día todos estaremos ahí delante de ti, Señor, y es la manera que tu palabra nos enseña a alentarnos también unos a otros. Así que los cubrimos desde aquí, desde Madrid, con un abrazo, con tu bendición y también pedirte, Señor, por la palabra en estos breves minutos que tú puedas hablar conforme a la necesidad de cada uno. Señor, que tú seas glorificado y que me des de tu gracia para poder hacerlo también en el nombre de Jesús. Amén. Amén. No sé cuántos fueron conscientes de que hace un mes atrás se estuvo celebrando en todo el mundo de habla hispana el mes de la Biblia. La Iglesia Católica Romana toma el mes de septiembre, el 30 de septiembre, por San Jerónimo, para celebrarlo. Saben que él fue el primer traductor de la Biblia, tanto Antiguo como Nuevo Testamento, la Biblia en latín, la Vulgata. ¿Alguno tiene una Vulgata en casa? Una Biblia interesante, fue la primera traducción en latín, San Jerónimo lo llevó a cabo, y los protestantes también tomaron el mes de septiembre, pero ahí hubo una pequeña modificación, no tanto por San Jerónimo, sino porque fue el mes que supuestamente se imprimió la primera Biblia en español, la Biblia del Oso. Acá en España es en marzo, cambiaron la fecha, y según estuve investigando fue por el tema de sociedades bíblicas, de cuando se fundó y demás. Pero en el mes pasado estuve viendo muchos programas, que yo soy un hombre como John Wesley, hombre de un solo libro, amo la escritura, me fascina. Y uno de ellos en un programa decía que lo que hace interesante a la Biblia, además de muchas cosas, como lo que es la inspiración, el Espíritu Santo que puede hablarnos, lo que él hace interesante es que es un libro vivo, porque las historias que nosotros encontramos registradas, muchas de esas también son nuestras historias. ¿Te sentiste alguna vez identificado con un personaje, con un libro? Yo a veces le digo a la gente, nadie puede decir yo tengo una historia aburrida que contar. Todos tenemos algo interesante que contarles a los demás. Porque si la Biblia cuenta historias interesantes y son nuestras historias, creo que en esta mañana, si al terminar la reunión yo me dirigiría a alguno de ustedes y le diría, contame algo interesante de tu vida, seguro que tendrías algo que capta mi atención. Comenzando, por ejemplo, con cómo se conocieron tus padres. ¿Te contaron alguna vez cómo se conocieron o no? La Biblia está llena de encuentros románticos, amorosos, desde a veces acuerdos familiares entre Isaac y Rebeca, que hubo todo ahí. Abraham mandó un criado a buscar novia. Historias de telenovela como Ruth y Boaz, aventuras, Sansón y Dalila, ¿no? Pero si yo te preguntaría, ¿cómo se conocieron tus padres? ¿Estabas en sus planes cuando viniste o no? ¿Te contaron eso alguna vez? Saben que el primer hijo se busca.
El segundo es una necesidad. El tercero llega. Y a partir del cuarto, quinto, si sos de eso, preguntale a tus papás, escúchame, ¿cómo fue el tema ese? Los nombres, en tu nombre, sabés que tu nombre tiene un significado para tus papás. Y en la Biblia los nombres, el nombre que te pusieron, el nombre que te querían poner, a mí a veces ¿qué nombre? Preguntale alguna vez qué nombre me querías poner, por qué me pusiste ese nombre. Recién escuchaba algunos nombres acá y algunos es primera vez que escucho. Porque en la Biblia nosotros vemos que los nombres tienen un significado bíblico muy importante y muchas veces los padres, yo me encuentro con gente que le digo, ¿y quién te puso ese nombre? Y me dice, no, está en Crónicas, me dice, una genealogía ahí de Crónicas y el pobre niño tendrá que ser víctima de esa genealogía en el colegio y en el instituto por los siglos de los siglos. ¿Sí o no? Yo tenía un alumno, un hermoso alumno, que sus padres le habían puesto Adonai. Y cuando yo pasaba la lista del presente, le decía, amigo, no, es que no sé si ponerte presente o adorarte, porque Adonai, o sea, era algo que... y a veces, y creo que todos tenemos una historia interesante que contar. Hablaba esta semana con un amigo también del tema del bullying, y yo le decía, mira, en mis tiempos no existía ese nombre, y todos fuimos alguna vez parte o víctima del bullying. Y encontramos bullying también en la Biblia. El primer bullying que yo veo es Ismael con Isaac. Ahí está Ismael haciéndole bullying y cuando yo escucho hoy historias de bullying, pero ¿por qué le pusieron ese sobrenombre? ¿Por qué le hicieron eso? Y demás. Creo que todos tenemos alguna historia interesante que contar. Y la que quiero compartir con ustedes en el día de hoy es la vida de Jacob, si me quieren acompañar en el libro de Génesis, capítulo 28, una parte de su vida. Creo que la vida de Jacob hubiera estado nominada a un Oscar, mejor guión, mejor actor, desde Génesis 25, que vamos a estar leyendo, vamos a leer del capítulo 28, del verso 10 en adelante, pero es una historia interesante y que... Quiero en esta mañana que te veas identificado con él, porque a veces creo que ningún hermano que se sienta cada domingo a nuestro lado, ese hermano que pasa introvertido y demás, si abriríamos un poco nuestros oídos para escucharle, tendría también algo interesante que contarnos. Y Jacob, si estuviera hoy entre nosotros, yo de toda su vida me detendría en esta historia que quiero leer en el capítulo 28, versículo 10, un encuentro que él tuvo en Betel, donde dice el versículo 10, que salió pues Jacob de Berseba y fue a Aram. Y llegó a un cierto lugar y durmió allí porque el sol ya se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó. Yo le diría a Jacob, explícame otra vez el sueño. Explícame algún detalle que tal vez no está registrado. Creo que es interesantísimo y tal vez alguno se ve identificado en algo, pero el sueño de él es una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba el cielo. Y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella, y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo, Jacob, te guardaré por donde quiere que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y el versículo 16 dice que despertó Jacob de su sueño, tremendo sueño, y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar, y no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera, de almohada, la alzó por señal, derramó aceite encima de ella y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. Y termina diciendo el relato, versículo 20, que hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo, me guardaré en este viaje que voy, y me diere pan para comer, vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo, apartaré
para ti. Creo que es una imagen digna de película, ganadora de todo tipo de premio, pero ya la vida de Jacob es algo que a mí me apasiona. Cuando a veces encuentro gente que no lee la Biblia porque dice que es un libro aburrido y demás, amigo, no sabes lo que te estás perdiendo. Dejando a un costado lo que es la inspiración y la revelación que Dios puede darte. Creo que era C.S. Lewis que decía que no habría hombre capaz en la tierra, inteligente con la capacidad de poder escribir un libro como la Biblia, haciendo referencia a que es el libro de Dios, es tan perfecto, tan completo, un libro, 66 tomos. Y la vida de Jacob, si él estuviera hoy entre nosotros y podríamos charlar con él y decirle, Jacob, contame algo interesante de su vida, ya el tema del nacimiento, desde el momento que él fue gestado, ya tiene algo importante que decirnos. Porque él nos diría que su madre, Rebeca, era una mujer estéril. Y no sé si saben lo que significaba la esterilidad, sobre todo en los tiempos del Antiguo Testamento. Ser fértil era sinónimo de que los dioses estaban de tu lado. Ser estéril era evidencia de que algo habías hecho y los dioses por esa misma razón estaban enfadados. Y me encanta cuando voy a la Biblia y encuentro que las 3 mujeres de los patriarcas, tanto Sara como Rebeca y luego su esposa Raquel, eran mujeres estériles. Y Jacob nos contaría, mi mamá era estéril, pero hubo un milagro en ella, pero de repente no era uno el que venía, sino 2. Eso es interesantísimo también, dígame la verdad. Te encontrás con alguien y la felicitas y medio que te mira así, la ves con la panza y le decís, mirá, te felicito, y no, pero es que vienen 2. Y no eran 2 cualquiera, o sea, no eran 2 niños cualquiera. Hay una profecía sobre la madre de Jacob que dice Dios, hay 2 naciones ahí. 2 naciones hay en tu vientre. Y lo lógico era que el menor sirva al primogénito, pero Dios cambia la lógica y le dice, mirá, el mayor terminará sirviendo al menor. Y ahí están los 2 peleando en el vientre de la madre, uno velludo que comenzó a salir primero, pero la Biblia nos relata cómo Jacob quería salir él, tiraba del calcañar y ahí llegaron y ahí comienza la historia de nuestro protagonista en el día de hoy. Una historia interesante que escuchar. Y a partir del capítulo 25 podemos leer el famoso episodio que nos han contado desde que íbamos a la escuela dominical con el plato de lentejas. Y cómo él tiene que engañar a su padre para poder recibir la bendición que su hermano había vendido. Y creo que también es de película porque él se viste con pieles como su hermano. Se acerca a su padre y le dice, papá, dame la bendición. Y el papá le dice, pero molesta a tu hermano, tu voz es la de Esaú. No, papá, soy yo, mirá, tocá. Y el pobre papá y ciego le da la bendición, pero a partir de ese capítulo, él tiene que huir de Esaú. Y llega a lugares como estos en los cuales nosotros nos vamos a detener. No voy a ver toda la historia, solamente quiero detenerme en Betel. Pero si seguimos leyendo la historia, va a la casa de Labán, después de Betel. Y le gusta a una de las hijas de Labán, pero claro, tiene que trabajar 7 años para poder conseguirla. Y después de trabajar 7 años, yo no sé cómo, me gustaría tener a Jacob acá presente. Preguntarle, cabezón, ¿cómo no te diste cuenta la noche de boda que la que te habían dado no era la que querías? O sea, ¿qué pasó ahí? ¿O te diste cuenta y aprovechaste sabiendo que podía haber una segunda oportunidad? Mirá, no lo sé, pero él ahora tiene que trabajar otros 7 años más para poder conseguir la mujer que él amaba, Raquel. Y llega luego el episodio de Peniel, donde hay una transformación en él, donde es la primera vez en toda la Biblia que Dios lucha con alguien y pierde. Él lucha hasta el amanecer, sale cojeando. Y luego lo que es la vida de José, que forma el final del libro de Génesis, cómo él ahora cree una mentira, que su hijo murió y tiene que vivir con eso durante muchos años, hasta que un día le dan la sorpresa, mirá, José, tu hijo, aquel que amabas, está vivo, está en Egipto, es gobernador. Yo quisiera hablar con Jacob personalmente y decirme, amigo, contame más. Interesantísima tu historia. Y creo que muchos de ustedes también tendrían algo interesante para contarme que pueda captar mi atención. Yo tengo déficit de atención. Por eso a veces si me ves ahí, me estás hablando y ves que miro para otro lugar, me cuesta a veces. Me doy una vuelta por el Camp Nou, vuelvo.
y mi esposa sabe que no la estoy escuchando, entonces ya ella me conoce, pero a veces hay gente que no me conoce. Pero cuando me encuentro con gente que me explica cómo llegó a España, lo que tuvo que pasar desde que entró en el aeropuerto hasta que tuvo que vivir de nómada de un lugar a otro, y solamente Dios sabe lo que te costó llegar hasta acá, y el precio que tuviste que pagar, y los sacrificios que tuviste que hacer por tu familia, por tus hijos. Mirá, yo ahí te presto toda la atención del mundo. Hay algo interesante, importante que tenés para contarme. Sin embargo, Jacob termina diciendo con 130 años que sus días fueron pocos y malos. ¿Cómo que pocos? Amigos, 130 años. De hecho, murió con 147 años, creo, aproximadamente. Dice el libro de Génesis que él murió apoyado en su cama, seguramente orando, según algunos comentaristas. Jacob, pero ¿cómo que fueron pocos? Son 130, son 140 años. Y encima, de generación en generación, se va a hablar del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y luego Dios te va a cambiar el nombre. Escúchame, pero si fue a vos quien te cambió el nombre y te puso Israel. Hoy se habla del pueblo de Israel por ese encuentro y esa lucha que tuviste en Peniel. ¿Cómo que 130 pocos y malos? Y yo me detendría aquí en Betel porque hay algo que rescato de este episodio del capítulo 28. El significado del nombre Betel, casa de Dios. Dios estaba, dice, en este lugar. Yo no lo sabía. Cuán terrible es este lugar. El significado que yo rescato de esta historia es que veo una vez más a un Dios, como dice el libro de Hebreos capítulo 1, versículo 1, revelándose al hombre, tomando la iniciativa y haciéndolo muchas veces y de muchas maneras. Dios toma la iniciativa desde el huerto del Edén de revelarse al hombre muchas veces. Me habla de una continuidad, pero también de muchas maneras. Veo a Dios en la Biblia revelándose en una nube, en una columna de fuego, en un silbo apacible, en un monte donde hay truenos, relámpagos. Veo a Dios revelándose a través de una burra. Veo a Dios revelándose en el templo, en el tabernáculo. Veo a Dios continuamente revelándose en sueños, en visiones, como los que acabamos de leer nosotros recién. Y eso ya me gusta porque no es un Dios deísta que le dio cuerda al universo, dejó al hombre acá en la tierra y está ahí arriba esperando que echemos a perder todo. No, hay un Dios que es providente, hay un Dios que es soberano. Como dice Isaías capítulo 57, verso 15, el Dios que habita la eternidad, un Dios trascendente, es también un Dios relevante que está más acá con el pobre y humilde de espíritu. Y entiendo que en la vida no hay casualidades, que no fue un cúmulo de factores lo que te trajo hasta acá, sino que hay un Dios que de alguna manera se ha revelado y te ha traído hasta donde estás. Y para eso fue Betel. Él tiene ahora un sueño, una escalera que toca el cielo, pero que ahí me gustó, me mandaba un amigo esta semana esa foto, ¿no? De repente esa escalera que está ahí en el cielo toca la tierra y tiene un significado. El significado es que ese Dios trascendente, ese Dios que habita la eternidad, que está en el cielo, tiene comunión con el hombre. Es un Dios que está presente aquí en la tierra. Y Jacob ese día escucha las palabras: yo soy Jehová tu Dios, el Dios de Abraham tu padre, el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Jacob no está solo. No está solo. Sí, parece ser que hay cosas que hiciste que no las tenías que hacer, pero escúchame, será tu descendencia como el polvo de la tierra, versículo 14. Y te extenderás al occidente, al oriente, al norte, al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti, y en tu simiente, Jacob, tendrás una historia importante que contar. Porque esa escalera tiene un significado. Y no solo un significado para ese momento, un Dios que se hace presente, como lo eterno ahora irrumpe en la tierra, sino que esa misma escalera, como estuve compartiendo creo que antes del verano con ustedes, cuando vimos la vida de Natanael, tiene también un significado tipológico, profético. Porque cuando Felipe va a buscar a Natanael, miles de años después, y lo encuentra ahí debajo de una higuera meditando en este mismo pasaje,
Y le dice, ven que hemos hallado al Mesías. Y él dice, no puede ser, de Nazaret puede salir algo bueno. Le dice, mirá, vení, ve. Y llega Natanael y de repente los ojos se abren y ve que el que está delante de él es el Mesías. Jesús le recuerda esa misma historia que acabamos de leer. Y le dice, a partir de ahora verás cosas mayores. Cosas mayores que las que vio Jacob. A partir de ahora, ustedes, mis discípulos, dice Jesús, verán cosas mayores. ¿Por qué? Porque esa escalera que ustedes ven en ese sueño, esa escalera que vio Jacob, es el Hijo del Hombre. Y verás los ángeles de Dios subiendo y bajando, es decir, el cielo permanece abierto y lo que para Jacob fue un sueño y una visión, para nosotros a partir de Cristo, que lo eterno se encarna y viene a la tierra, es una realidad del día a día. Vivimos con esa imagen. El problema es si como Jacob, a veces no lo sabemos y no somos conscientes. Jesús le dijo a los discípulos, escúchame, cosas mayores. 7 milagros hay en ese evangelio de Juan. Y cada milagro que Jesús hacía no era un fin en sí mismo, sino que era un medio para presentarnos una primicia de lo que algún día será el siglo venidero. Jacob tiene una historia importante que contar. Fíjate qué importante que Jesús hizo referencia a esa misma escalera. Y años más tarde, yo te la estoy recordando también en el día de hoy para dejarte rápido. 3 realidades quiero dejarte. Y que seamos conscientes que el lugar donde estamos no es muy diferente en el que durmió Jacob. Y si él tuvo una historia interesante, importante que contarle a otro, fue parte de algo grande, ¿por qué nosotros vamos a ser la excepción? 3 realidades y una convicción muy rápido quiero dejarte al tener en mente esa escalera, ese sueño. Y la primera realidad que yo encuentro es que somos parte, me miro a mí mismo y puedo darme cuenta, los miro a ustedes, que somos parte de algo grande. No, pero es que mi vida, amigo, sos parte de algo grande. Las palabras que Dios le dio a Jacob en el capítulo que acabamos de leer, 28, versículo 13, versículo 14, son las mismas palabras que son para nosotros. Jacob, mirá, hay una promesa que yo le hice a Abraham. La promesa en qué consistía, en que a través de su familia Dios bendeciría a todas las otras familias de la tierra. Esa promesa que le hice a Abraham es para ti, Jacob, pero también es para todos aquellos que son descendientes de Abraham. Y tal vez vos me decís, no, pero yo soy de Carabanchel, de Bogotá, de Lima. Pero resulta que Pablo nos dice en Gálatas 3:29 que si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. La misma promesa que Dios le hizo a Abraham es la misma promesa que le hizo a Jacob y es la misma promesa que me hace a mí, porque estoy en Cristo, estaba en los lomos de Abraham cuando Dios le hizo esa promesa, por lo tanto soy parte de algo grande. ¿Qué es eso grande? Dios elige una familia, la familia de Abraham, para poder bendecir a todas las familias de la tierra. Y la Biblia nos muestra cómo la familia de Abraham no fue fiel a ese pacto, pero vino un representante de esa familia, el Mesías, que con su muerte y con su obediencia selló el pacto y nos incorporó a todos aquellos que por la fe hemos creído en su nombre, a esa familia, para poder seguir llevando adelante el mismo plan, el mismo propósito. Estamos en este lugar, en esta fecha, para poder ser de bendición a un mundo que se está autodestruyendo a sí mismo. Sos parte de esa familia. Por eso la palabra Mesías no es un nombre propio como Jesús. La palabra Mesías es un título que habla de algo incorporativo, que habla de una familia donde Cristo es el representante de esa familia, pero donde nos hace uno con Él. Y si Dios le dijo a Abraham, te bendeciré y serás bendición, esa misma profecía, esa misma palabra llega hoy a nosotros. Como Han decía hace un rato, estos niños que estaban acá en algún momento tendrán que ser luz, tendrán que ser sal a una sociedad que está pidiendo a gritos por una redención, por una restauración. Y nosotros somos parte de eso. ¿Sabes lo que es que Dios le diga a Abraham? Porque una cosa es que Dios te bendiga, yo quiero que Dios me bendiga, pero otra cosa es que Dios le diga a Abraham, serás bendición.
Es algo incorporado. José lo entendió eso. Y se acuerdan José, familia de Abraham. Todo lo que José tocaba, ¿qué hacía? Prosperaba. ¿Por qué? Porque era parte de esa familia. Y cuando nosotros vemos un mundo que ha decidido dar las espaldas a Dios, un mundo que está viviendo el propio infierno por vivir lejos de su Creador, la escalera me recuerda que soy parte de algo grande. Que en la primera venida de Cristo comenzó la restauración de todas las cosas y que Dios está llevando a cabo un plan con una familia, un plan que se va a consumar con su segunda venida, cuando Él venga a establecer ese reino justo donde gobernará la paz, el amor y la justicia. Pero tengo que entender que cuando soy parte de esa familia, esas palabras que Dios le dio a Jacob, esas palabras que Jesús le repitió a los discípulos, al final somos parte de esa restauración, somos parte del misterio que habla la carta a los Efesios, capítulo 1, versículo 10. Que Dios está restaurando, que Dios está uniendo todas las cosas en Cristo. ¿Cómo que Dios está uniendo? Sí, cielo y tierra. Hay un misterio que Pablo revela en la carta a los Efesios y muestra cómo a través de la familia de Abraham, a través de la iglesia, Dios revela aún a los principados y a las potestades, Dios revela a todas las huestes celestes esa multiforme sabiduría, cómo Dios a través de su pueblo, de la iglesia, de la familia de Abraham, está uniendo todas las cosas en Cristo. Explícame eso. Somos parte de una familia. Padre Abraham tenía muchos hijos. Muchos hijos tenía Padre Abraham. Yo soy uno de ellos y tú también. Alabemos al Señor. Brazo izquierdo, brazo... Y terminamos dando vuelta y vuelta. Y al final algo que nos parecía trivial es lo que Dios está llevando a cabo ahora. Una familia que fue llamada a ser de bendición a un mundo que lo está pidiendo a gritos. Sos parte de algo importante. Por eso cuando me encuentro gente en debates en cuanto a la salvación a veces, ¿se pierde o se gana la salvación? ¿Dios te escogió o yo lo escogí? El universo tiene 6.000 años. Me encuentro debates a veces que digo, estás perdido. ¿De qué estás hablando? Estamos dando ahora en el seminario Teología de la Salvación y le digo a los alumnos, vamos a pensar un poco más, que Dios está uniendo el universo en Cristo. Y lo está haciendo a través de la iglesia. Sos parte de algo grandioso y te vas a vas a reducir la salvación a no pecar para no irte al infierno o portarte bien para que Dios te dé lo que es. Escúchame, Jacob, sos parte de algo grande. Hay una historia que vas a contar. Dios está restaurando el universo a través de su iglesia. Me miro a mí mismo y me doy cuenta de que soy parte de esa familia, pero luego hay una segunda realidad. Miro al cielo, miro arriba de la escalera y veo que Dios está presente, que Dios en ningún momento nos ha dejado solos, un Dios que sigue obrando, y Jacob tenía motivos para pensar, tal vez como algunos de nosotros, que en algún momento lo hemos echado todo a perder, porque el plan está bueno. Jacob te cuenta el plan está bueno. Una descendencia, una familia, un Mesías, está buenísimo, pero ¿qué si en algún momento lo eché a perder? ¿Qué si no tendría que haber negociado con mi hermano? ¿Si no tendría que haberle mentido a mi papá? ¿Si tendría que haber vivido de otra manera? Y de repente Jacob ahora puede mirar el cielo y ver que no, que el plan sigue adelante. Que la infidelidad del hombre nunca anula los planes de Dios. Y Jacob ahí, creyendo que lo había perdido todo, de repente puede mirar ahora al cielo y escuchar esas palabras de Dios. Jacob, no te voy a dejar, voy a seguir lo que le prometí a tu abuelo, ese plan en el cual Dios va a bendecir la tierra y te va a llamar a ser luz y te va a llamar a ser sal y te va a llevar a ser de bendición a otro. Escúchame, por muy mal que lo hayas hecho hasta el día de hoy, ese plan sigue presente. Y para mí eso es motivo de ánimo, en muchos aspectos. Porque al final, como dice Pablo en Romanos 3, la infidelidad de Israel hizo relucir la fidelidad de Dios. Y él puede mirar arriba y en un mundo donde hoy se pregunta, ¿dónde está Dios? La pregunta típica allá afuera, ¿dónde está Dios? En el COVID, ¿dónde está Dios? En la guerra ahora en Ucrania, ¿dónde está Dios?
en lo que está pasando o en lo que va a pasar, ¿dónde está Dios? Nosotros podemos mirar al cielo, podemos mirar arriba de la escalera. ¿Dónde está Dios? Ahí está Dios. Reinando, gobernando, sustentando el universo con la palabra de su poder. Todo el universo está impregnado de su presencia. Ahí está Dios. Y al igual que como Isaías en muchas ocasiones lloramos porque vemos que el trono acá en la tierra está vacío, donde no hay presidentes y gobernantes que puedan dirigir o poder traer una solución a un problema económico, al problema del hambre, a un problema de guerra. De repente estamos como Isaías llorando porque el trono de Israel está vacío, pero Dios le dice a Isaías: olvídate del trono de Israel. Usías fue un excelente rey, el trono está vacío, pero mirá ahí arriba de la escalera, hay un trono que nunca estuvo vacío. Hay un rey que está gobernando, que está llevando adelante un plan. Nos lo dejó registrado en este fabuloso libro llamado la Biblia. Y tu vida es interesante porque sos parte también de esa historia. Isaías, tenés un pequeño reino con problemas, pero ahí arriba hay un gran reino. No estás solo. Pero ahora podés mirar, segunda realidad, el suelo que estás pisando. Ahí está Jacob mirando, se mira a sí mismo: soy parte de algo grande. Miro el cielo, Dios está presente, pero miro el lugar donde estoy ahora y es suelo sagrado. Jacob entiende que el lugar donde él está ahora es suelo sagrado. Y ustedes me pueden decir: bueno, pero fue para ese momento, fue en esa ocasión y en ese lugar. Pero cuando vemos la historia de Natanael, el cielo sigue abierto. La escalera sigue apoyada en la tierra. Por lo tanto, a partir de Cristo, todo lugar que pise la planta de tu pie es sagrado, porque el cielo sigue abierto y porque la escalera está ahí. Betel puede ser tu oficina, Betel puede ser tu casa, Betel puede ser el regreso de la iglesia a tu casa, aún puede ser sagrada. La cafetería que frecuentás, los barrios en donde solés moverte, al final eso es Betel, es algo sagrado. Y lo trágico que puede pasar es que no lo sepamos y que no seamos conscientes de ello. Y viene la visión de Dios en esta mañana a recordarnos que hay un Dios que reina, que somos parte de una familia, que somos algo importante, pero que hay un lugar. Yo no sé cuál es el milagro que estás esperando hoy, pero sabes que hay cosas que pasan aún cuando nosotros ni siquiera somos conscientes de ello. A esta hora hay algo que está pasando y algo que estás esperando. Y ser consciente del lugar donde estás es sagrado. Uno puede entender que, y Jacob dice: yo no lo sabía. Y cuando estoy en un lugar sagrado, por eso la tierra es la casa de Dios. El reino de Dios se acercó en Jesús. Hay un antes y un después cuando el Verbo se hizo carne y tabernaculizó. Hay una escalera que está en pie y que nos permite ver que no hay lugar donde podamos ir en el cual no haya reino de Dios. Y por lo tanto los milagros en cualquier momento pueden pasar. Y como a veces creo, deberíamos sacarnos las sandalias siempre, como hizo Moisés en el lugar donde estamos. Porque a veces también leemos: wow, lo que habrá sido eso, ¿no? Moisés, la zarza ardiendo. Escúchame, no hay lugar donde estés que no sea sagrado. Porque Dios está en ese lugar. 3 realidades que me llevan a una convicción. 3 realidades: hay un Dios que está presente. 3 realidades: soy parte de algo grande. Sos parte de una familia que fue llamada a ser de bendición en este mundo. Pero también hay una tercera realidad: el lugar donde estoy es sagrado. Y esto me lleva a una convicción que siempre necesitamos recordar. El Dios al que servimos, el Dios en el que hemos creído, que tal vez para Jacob ya era algo de familia en familia y que iba a pasar de generación en generación. El versículo 15 creo que es algo, si lo pueden proyectar por favor, porque es la convicción con la que yo quiero dejarte en esta mañana. Y si estás esperando un milagro que escapa de tus capacidades físicas, financieras, intelectuales, ¿por qué no hoy creer que mientras estás escuchando este mensaje en este lugar, tal vez algo puede estar pasando? Y no lo sabías. Y no lo sabías. Pero que cuando volvés a tu casa de regreso, tal vez algo puede pasar en ese trayecto y no lo sabías.
Y cuando estás mañana, día lunes, en tu oficina haciendo tareas que aparentemente no tienen que ver con el reino de Dios, esa oficina se convierte en tu Betel y Dios algo puede hacer. Y me permite ahora recordar esta convicción. El versículo 15 me habla de un Dios soberano y de un Dios providente. Betel es esa parada obligada que tenemos que hacer diariamente para poder recordar ese Dios soberano. No te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Su historia es nuestra historia. Jacob puede mirar arriba, ver a Dios y escuchar estas palabras. Es que no te voy a dejar, como dice Filipenses 1:6, la obra que Él comenzó la va perfeccionando. Mira, no sé cómo lo hace, pero eso me habla, ¿sabes de qué? De la soberanía de Dios. También algo muy dado a debate en día de hoy. ¿Qué significa que Dios es soberano? Que Él toma una decisión, una determinación y no tiene que darle explicaciones a nadie. Eso significa soberano. Como dice el libro de Job, si Dios determina algo, ¿quién lo hará cambiar? Como dice el salmista, nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso, lo ha hecho. Jehová cumplirá su propósito en mí, clamaba él. ¿Cómo lo hace? Mira, no lo sé. Dios es soberano. E intentar explicar a veces la soberanía de Dios, cómo Dios ha determinado algo sobre mí. Y ese algo que Dios ha determinado sobre mi familia, sobre mis hijos y sobre mis descendientes, mira, no sé cómo lo va a hacer. Creo que al igual que Jacob deberíamos tomar la piedra y dormir, descansar. Y dejar de estar a veces afanado. ¿Sabes lo que es dormir en una piedra? ¿Hiciste la prueba una vez? Y él agarra la piedra y con Dios le dice, mira, descansa. No te voy a dejar hasta que haya hecho lo que te he dicho. Hay un Dios que ha determinado algo. Yo no sé cuántos tienen algún hijo caminando lejos de la fe. A veces me encuentro padres así. Y luego miro a mi hijo. Y le digo, amigo, mira, al final tenés que descansar. Porque la Biblia te llama, como recién en la presentación, te llama a ser un buen padre, a proveer a tu casa, como decía el Shema, ¿no? Enseña la ley a tus hijos, a tus nietos. Y tal vez fuiste un padre excelente, que le enseñaste a tus hijos los 10 mandamientos y lo trajiste de chiquito a la escuela dominical. Y yo te aplaudo y te felicito por eso. Pero tal vez sos de otros padres que, no sé, hago lo que puedo. Porque aprendemos a ser padres, ¿sí o no? Aprendemos día a día. Y creo que Betel me recuerda que por encima de toda educación que yo pueda darle a mi hijo, sea buena, sea mala, sea mediocre, oren por mí. Dios tenga misericordia de mi familia. Siempre le digo a la gente, mira, ora por mí, ora por mi hijo. Por favor, teneme en tus oraciones, porque estoy aprendiendo a esto. Pero Betel me recuerda que hay una palabra de Dios sobre él que trasciende a lo que yo pueda darle. ¿Cómo lo hace Dios? Mira, no lo sé, lo hace también en tu vida. Aprendemos a ser discípulos de Jesús. Y tal vez, al igual que Jacob, tenés acá en mente todavía lo que no tendrías que haber hecho, la decisión que nunca tendrías que haber tomado. Pero Betel, al final, ver a Dios ahí arriba, me recuerda que hay una palabra que hay sobre mi vida desde el mismo momento en que fui gestado. Y Dios me dice, no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Lo voy a hacer. Y tal vez alguno de ustedes está necesitando esta mañana esa palabra, lo voy a hacer. Le dijeron a Pablo, pero ¿qué es la salvación? Insondables son los caminos, inescrutables sus caminos. No te puedo explicar, pero Dios lo hace. Y por Él y para Él es toda la gloria por los siglos de los siglos. La convicción a la que me lleva Betel primero es un Dios soberano. Pero en segundo lugar, yo estoy contigo, te guardaré. En ese mismo versículo 15 me habla de la providencia de Dios. Si la soberanía de Dios tiene que ver con que Dios toma una decisión, una determinación y no consulta con nadie, la providencia de Dios me muestra cómo Dios está en cada mínimo detalle, sustentando todo lo creado. No hay un momento en el que podamos ser libres de Dios. Soy libre de tomar decisiones, pero nunca puedo ser libre de Dios. Ese es el gran misterio y debate todavía de la gran providencia de Dios. Si Dios no
controla todo, entonces no controla nada. ¿Y cómo explico el libre albedrío? ¿Cómo explico la voluntad de Dios? Mira, no lo sé. La Biblia no termina de explicarlo, es un gran misterio. Pero es una realidad que yo tengo que aceptar. Y Betel me recuerda eso. Y Dios me dice, tomá, levantá la piedra, ponela por señal. Ungila con aceite si querés en esta mañana. Pero recordá que estaré contigo, que te guardaré en el viaje, que te daré pan para comer, vestido para vestir, y te llevaré en paz. Betel es esa parada obligada en un mundo que no para, frenético, donde Dios nos invita a veces a hacer una pausa, a descansar, a mirar una vez más la escalera, que el reino de Dios está presente, que el lugar donde estamos parados es sagrado, que Él está en el cielo, en su trono, reinando, gobernando, un Dios trascendente, pero también con el pobre y humilde de espíritu, y que nos hace parte de algo grande. Tenemos una historia importante que contar. Somos parte de esa familia. Dios está uniendo el universo en la persona de Cristo a través de nosotros. Y Betel es una historia interesante que puede ser mi historia, para que también yo pueda ir y contarla a todos. Y en esta mañana me gustaría orar. Si los músicos quieren venir, primeramente por aquellos que necesitan un encuentro con Dios por primera vez. Necesitas un Betel hoy. Hace tiempo que venís sintiendo eso y necesitas hoy un encuentro rápido. El ya. Raúl, me estás diciendo que el reino está aquí presente. Sí, está aquí entre nosotros. El universo está impregnado de la presencia de Dios. Y tal vez hoy necesitas ese encuentro, necesitas parar, saber que el camino que estás siguiendo no va a ningún lado. Pero tal vez sos de otro grupo que necesita un reencuentro con Dios. Necesitas parar también, hacer un stop y decirle al Señor, escuchar la voz de Dios una vez más, pero ver su soberanía, su providencia, descansar y recordar que Dios está ahí en todo momento, en todo lugar, para poder hablar a nuestra vida y seguir este viaje que tenemos delante. Así que quiero que te pongas de pie, vamos a orar. Si necesitas un encuentro con Dios, primera vez, no te vayas hoy sin que oremos juntos. Aquí a mi izquierda va a haber personas que al finalizar te pueden dar una Biblia, pueden orar. No puedes seguir viviendo así. Por muy buena que sea tu historia, necesitas parar. Y Betel puede ser un punto de partida, un buen punto de partida. Y aquellos que están necesitando un reencuentro con Dios, también necesitas parar. No puedes vivir así. Tenés que matar a esa vocecita interior que te está diciendo lo lejos que estás caminando de Dios y acercarte hoy y ver que Dios estuvo ahí siempre presente y descansar. Casa de Dios, puerta del cielo, una historia importante, interesantísima que contar. Y te invito a que seas parte y la contemos juntos y seamos parte de todo. Señor, gracias, gracias. En esta mañana respiramos tu presencia. Señor, queremos ser conscientes de que tú has estado, a pesar de que nosotros no lo sabíamos. Y tú has estado ahí en la sala de ese hospital, en ese viaje, que tú estás ahí en mi día a día, en cada conversación. Que no hay un momento, Señor, que tú no estés presente. El reino de Dios está entre nosotros. Somos parte de algo grande. Servimos a un Dios que reina, que gobierna. Y hoy al estar en Betel, tu casa, tu iglesia, oro por cualquier milagro financiero, personal, físico. Señor, abro mi corazón y te presento mi necesidad y sé que las cosas pueden pasar. Sé que cosas pasan, Señor, porque tú estás presente. Y en el día de hoy me extiendo, Señor,
hacia esa escalera arriba y toco tu mano y te pido que me guíes y me lleves a un nuevo encuentro, a un reencuentro. Señor, que al igual que Jacob pueda salir diferente de ese lugar, sabiendo que hay cosas todavía que necesitan ser transformadas, pero que tú estás obrando, que tú estás obrando. Señor, oro por cada familia aquí representada, por aquellos que ya somos parte de esa gran familia que tú estás usando, Señor, para llevar a cabo tus planes, tus propósitos, pero también por aquellos que pueden llegar a ser parte de esa familia. Que tu Espíritu Santo toque hoy a la puerta de su corazón, que pueda traer la convicción de que hay una nueva vida por delante, que no tengo por qué seguir viviendo así, sabiendo que tú estás presente, sabiendo que tú me guías, que tú estás ahí, Señor. Guíanos, Señor, en esta peregrinación y háblanos en estos minutos finales. Háblanos, Señor. Queremos saber y sentir que el suelo en el que estamos es sagrado, que tú estás aquí, que tú vives en mí y no me has dejado solo, que no hemos estado solos, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús.